Lo digital no suplante lo en vivo y en directo bien, mejor. Vale, como surja, ya está. Bueno, pero que sí, que puedo Sí, hablar. venga, voy a A tu lado, sí. Bueno, primero vamos a presentar, Pedro Costa, para los que no lo conozcáis, nació en Águilas, adquirió preparación diversificada estudiando formación profesional, la rama eléctrica, ingeniero técnico de telecomunicaciones, ciencias políticas y sociología y periodismo. Pero se define como ecologista, tras haber asumido la lucha antinuclear desde los primeros años, en 1970, la defensa del litoral, la crítica del industrialismo y las infraestructuras agresivas, el análisis alternativo de la economía, el cuestionamiento de la arrogancia del Occidente. De espíritu independiente, abandonó la ingeniería para ejercer de periodista y durante 30 años de consultora ambiental, jubilándose en 2015 en la Universidad Politécnica de Madrid, donde impartió la asignatura Ciencia, Tecnología y Sociedad. Es Premio Nacional de Medio Ambiente en 1998 e hijo predilecto de Águila en 2017. Las personas que me acompañan son Gregorio, que es licenciado en periodismo y profesor de lengua y literatura, y Lázaro, que es ingeniero de telecomunicaciones y profesor de informática. Y bueno, esta noche Pedro venía a presentarnos a Bullas 2 libros, uno que se llama La saga de Cope, Piratas, asaltos y mandobles, del rechazo nuclear a la defensa del litoral, y otro que se llama Finisterres de Iberia. Sobre el primero, pues nos gustaría decir que es el segundo volumen de la colección Escritos de Agitación. El primero fue Agrocantón Murciano, tóxico, rebelde, insostenible, aparecido en 2022 y también lo presentamos en Bullas. De la introducción, hecha por su hija, Lidia África Costa Lázaro, que es periodista, me quedo con el párrafo siguiente. En estos tiempos de negacionismo, ofendiditos, equidistantes y de cultura de la cancelación, tener la oportunidad de leer y escuchar a un personaje como Pedro Costa Morata te reconcilia con el mundo. También, y por la parte que me toca, con el del periodismo, maltratado y pervertido. Pues la verdad es que sí, suscribo. Pero, ¿qué va a decir mi hija? Bueno, pues yo no soy tu hija, también pienso eso, ¿no? Que te reconcilia un poco con el mundo leer y conocer a personas como Pedro. Bueno, de este libro, a mí personalmente me gusta como del anterior, pues el rigor con el que Pedro estudia los problemas a los que se enfrenta, su manera de luchar desde distintos frentes con el mismo rigor, ¿no? Desde las movilizaciones, pero también estudiándose la ley, artículos en prensa, entrevistas o debates cuando ha sido posible, incluso con corporaciones municipales. Me asombra siempre leerlo, su poco miedo, citar con nombre y apellido a quienes se ha ido encontrando por el camino que han atentado contra el medio ambiente, pues desde consejería, ayuntamientos, jueces. Y me parece siempre muy interesante leer a Pedro porque creo que aunque esta noche va a hablar de una zona muy concreta, ¿no? Que es Cabo Cope, ¿no? Y va a describir los ataques a una zona, a esa zona concreta que es su tierra, ¿no? Cuando lea a Pedro se ven claramente los mecanismos perversos que son generalizados y que están ocurriendo a la vez en muchos lugares. Lo hemos visto en Bullas y en el noroeste y seguro que igual que se producen aquí, pues se producen en otros muchos sitios, ¿no? Con mayor o menor gravedad, ¿no? Y entre esas cosas, pues por ejemplo, siempre la desfachatez, ¿no? Se revestir de actuaciones contra el medio ambiente como sostenibles, siempre vender la creación de empleo por encima de todo lo demás, siempre los políticos diciendo una cosa para quedar bien y haciendo otra por detrás. Pues todo eso Pedro lo tiene muy bien descrito y si os interesa el tema lo vais a disfrutar. Y luego el segundo libro, pues un libro muy diferente que se llama Finisterres de Iberia. Eso es. Y el segundo volumen de la colección El destino de Odiseo, que el primero fue 100 Españas, por ejemplo, que también lo presentamos en Bullas. Pues es un libro diferente, un libro de viajes, ¿no? Que nos describe los 4 vértices del cuadrado que podríamos trazar para representar la península ibérica, las 4 esquinas, Finisterre, Cabo de Creu, Cabo de Gata y Cabo de São Vicente. Yo este libro estoy a medias, Pedro, no lo he terminado todavía, no soy capaz de seguir con detalle tus descripciones geográficas, porque es una buena geografía, pero es verdad que cuando lo lees, pues tienes ganas de ir a esos sitios y de hacerlo como un viajero, no como un turista, que eso es una cosa que me gustaría mucho que Pedro nos dijera esta noche qué diferencia hay para él entre el viajero y el turista, ¿no? Ya que me parece que es algo que invocas todo el tiempo y que dejas ver en tus libros, ¿no? Él mismo dice que es un proyecto de ofrecer geografías sugerentes que inciten al viaje con sentido. Y bueno, también me parece, ya con esto acabo mi intervención, que cuando lees este libro de Pedro, que es tan diferente al otro, reivindicativo y todo eso, a mí la sensación que me da es que Pedro ama su país, ¿no? Y que se cumple eso que tantas veces le digo yo a mis alumnos, de que solo se puede amar lo que se conoce, ¿no? Yo creo que Pedro ama este país y en ese amor está toda esa lucha que tiene por conservarlo. Y habíamos pensado que tú presentaras los 2 libros y luego que Gregorio y Lázaro, pues, y yo misma, que he preparado aquí 8 folios, estamos preguntando al Salva, pero vamos, que no te preocupes. Por eso me beneficio, porque seré necesariamente breve. Bueno, pues entonces voy a resumir sobre todo la idea
mía al ponerme con estos dos trabajos, que son continuación de los anteriores y que tienen que preceder a otros que tienen que venir. En esas dos colecciones, la de escritos de agitación, de los textos más o menos duros, relacionados todos con mi andadura ecologista, y la otra vertiente que ha tenido mi movimiento por toda España, que ha sido el descubrimiento y el aprecio de la geografía y del país a partir del sufrimiento, digamos, del conocimiento conflictivo de los problemas. Aunque a mí siempre me ha gustado, entre otras cosas, porque como hijo de ferroviario he tenido siempre posibilidades de viajar gratis en el tren, ¿no? Entonces de los Finisterres, bueno, es que el primero fueron 100 reportajes muy breves de 100 puntos de la península, 2 por provincia, por lo tanto tenían que ser todos muy breves. Y esto pues es otra cosa, porque claro, son 4 análisis más tranquilos y más sugerentes, he querido yo hacerlo, de 4 zonas pues, significativas, porque cuando hablamos de Finisterre, pues siempre pensamos en el Finisterre jacobeo, en el de La Coruña, pero claro, hay otros Finisterres, hay otros finis terrae, donde empieza el mar maravilloso, ignoto y temeroso en tantas ocasiones, y además yo tenía interés en hablar de los Finisterres que dan a Oriente, pues porque siempre el Finisterre, que ya digo que es el galaico, pues nos sugiere un mundo hacia allá, hacia las Américas distantes, y que, con ese impulso de lanzarnos navegante a la aventura y a vencer los monstruos del océano, del proceloso océano. Pero los otros 2 que dan al Oriente es otra cosa, porque yo en una ocasión en Siria, claro, yo soy de Águilas y el sol para mí siempre me sale por levante, claro. Y cuando ves la cosa al revés, pues no lo entiendes muy bien hasta que... Entonces, en una ocasión la costa de Siria, que la estudié en una misión de Naciones Unidas en el año 88 y 89, en Latakia, pues yo veía que el sol, claro, no nacía por ahí, pero se ponía, ¿no? Y digo, anda, pues esto entonces es pues, como el Finisterre de Galicia y tal. Bueno, entonces yo he querido también que haya 2 Finisterres en los que la mirada va hacia el interior del Mediterráneo, que no es proceloso, no tiene nada que ver con la leyenda de Finisterre y del Cabo San Vicente y las navegaciones. Hacia el interior, pues nos ha venido siempre, del Mediterráneo, nos ha venido siempre pues, la cultura esencial de nuestra historia y las emociones de la cultura, de las invasiones y de ese mundo que nos sentimos muy próximos, ¿no? Bueno, así que esa era la idea. El próximo, que se va a llamar Geografía Hispánica, es sencillamente, en este caso van a ser 10 referencias geográficas, un río, una ría, un delta, una montaña cantábrica, una montaña bética, una costa, un tramo de costa cantábrica, que será de Asturias, otro tramo de costa, que en este caso va a ser de Cádiz. También juego con no descuidar ninguna región, ninguna provincia, ningún tema. Añadiré el análisis, porque siempre me ha apasionado, de las 6 iglesias visigóticas que tenemos, que no es geografía, pero es geografía, es una dispersión y una relación con el territorio evidente. Pero bueno, la geografía humana siempre, digamos que ha contenido estos aspectos artísticos, ¿no? Y así 10 cosas haré, ¿no? El siguiente ya sería, fíjate, sería la España, yo le llamo desierta, ahora se llama vacía, o vaciada, pero yo le he llamado desierta siempre porque quise hace muchísimo tiempo escribir sobre ello. Cuando yo descubrí que teníamos una España desierta, vamos, con una densidad de población, todo el interior, cuando yo empecé a familiarizarme pues, con los territorios del interior, Guadalajara, Soria, esa provincia siempre me han apasionado. Y ya quise en aquel momento implicar a mis amigos diputados, concretamente los de Soria y Guadalajara, para hacer una gran reunión, un gran manifiesto y una llamada de atención con ese título, Manifiesto de la España Desierta. Todo eso no se hizo, pero hubo una ocasión, un curso de verano de la Universidad de Jaca, que me invitaron para hablar de la despoblación en Aragón, y entonces ahí sí me explayé y hice lo que pude. En fin, un análisis
en concreto de Aragón sobre la despoblación y la traslación al caso de España. Bueno, y el otro libro, que es el segundo de los escritos de agitación, el primero fue el agrocantón murciano, como que me explayé en describir cómo es la sociología política de esta región, en la que mandan los intereses, mandan de una forma muy avasalladora y muy poco ética los intereses del campo capitalista, de las grandes empresas, de los intereses del regadío, lo grande, del trasvase, etc. Y pues lo calculé, el de este año, lo calculé para que coincidiera con los 50 años de aquella batalla que tuvimos en mi pueblo, en Águilas y Lorca, contra la central nuclear que se iba a hacer allí, que apareció el proyecto en diciembre, el día de la lotería de diciembre del 73, y la batalla tuvo lugar en enero, febrero del 74, porque el proyecto salió a información pública y yo estimé que lo que había que hacer era alegaciones en ese periodo, ¿no? Aparte pero claro, alegaciones cuando todo el mundo estaba a favor. O sea, aquello fue una carrera contra el reloj, sobre todo para convencer al alcalde, a los concejales, a estos otros no había que convencerlos, había que darles marcha, como eran los empresarios de los tomates, los empresarios turísticos y la cofradía de pescadores. Eso tenía muy claro que no podían esperar nada bueno de la central nuclear. Pero el ayuntamiento, que era, pues de aquello, el alcalde lo nombraba el gobernador civil y los concejales eran pues los amiguetes y gente del régimen, digamos, o sea que no eran ni conflictivos ni nada de eso. Pues claro, tenían miedo a contravenir un proyecto que siempre, los proyectos de las grandes empresas y concretamente de las compañías eléctricas siempre se han vinculado con el poder. Franco le dio muchísima marcha a las compañías eléctricas. Ahora son casi más poderosas, o sea que la verdad es que la historia es muy constante en este sentido, pero bueno. Y yo trabajaba en ese momento, era mi tercer trabajo, y trabajaba en el proyecto de la central nuclear de Lemoniz. Y entonces, bueno, pues yo estaba relacionado, yo era un ingeniero de instrumentación, o sea, de instrumentación electrónica. Mi proximidad a la energía nuclear era pues el interés, en fin, que yo iba estudiando pues, porque me manejaba con las ingenierías y con las empresas que dueñas y que proyectaban sobre centrales nucleares, y porque me gustaba el tema, porque la energía nuclear es muy atractiva cuando uno tiene 25 años. Pero claro, cuando vengo de vacaciones en la Navidad del 73 ahí me encuentro al día siguiente el proyecto, todo el mundo encantado en los periódicos, y Hidroeléctrica Española, que se llamaba antes Iberdrola, convoca a los periodistas en el Rincón de Pepe y les da una documentación y unas cosas que van a ser 4 reactores para 24 años de trabajo, no sé, 6.000 trabajadores, en fin, claro, pues la región y el mundo se rindieron a sus pies. Y a mí me sentó muy mal, le dediqué esos días, la peor Navidad de mi vida, a rumiar eso, porque yo estaba trabajando con ese mundo. Y además me gustaba la energía nuclear y todos los proyectos industriales en los que me metía mi empresa, pues porque yo era muy joven y me daban y manejaba una instrumentación electrónica que era la más avanzada en ese momento, ¿no? Pero claro, y me preguntaba, el día de Águilas hay 2 fiestas en diciembre, la pura, el día del 8 de diciembre, y los inocentes, y sobre todo en el campo, en la marina, de Cope. Y yo recuerdo que mi familia, los primos, los chaches, en fin, me decían, Pedrini, ¿tú? ¿Y esto qué? ¿Cómo lo ves? Claro, yo era el único ingeniero, bueno, el único que había estudiado la familia. ¿Y tú qué opinas de esto? Joder, ¿yo qué opino? ¿Qué le digo a este y tal y cual? Y no, pues yo lo único que decía era, pues no, me gusta mucho y tal, pero fui trenzando la estrategia en los días siguientes. Y también me gusta contar el empujón definitivo, ¿no? Mi hijo nació el 27 de enero, y una de esas mañanas que no nos dejaba dormir, yo estaba ya se había iniciado la información pública, y yo estaba con que no, en fin, presa de la mayor contradicción, pues dije, bueno, se acabó, era a las 4 de la mañana o algo así, digo, voy a llegar a tiempo a la delegación de industria,
me voy a estudiar el proyecto y a ver si con eso trenzo la oposición, a ver qué hago. Efectivamente, me fui corriendo, fui a la delegación de industria y cuando pedí el proyecto me dijo el funcionario, ¿y usted quién es? Diciendo, ¿cómo se atreve? Digo, oiga, que está en información pública, que con mi DNI le vale, o sea que, voy a consultar y tal. Bueno, total que me empollé. Eso en Murcia, ¿no? En la delegación de industria de Murcia, claro, que guardo lo dije también aquel día, guardo los 15 folios de notas a mano que tomé de lo que yo vi que me servía para mi pelea. De ahí me fui al periódico, también a Bolero, digo, bueno, voy a La Verdad, no conozco a nadie, bueno, ni me conocía a nadie, yo era, pues eso, uno que estaba en Madrid y trabajaba todo joven, pero vamos, me conocía a mi familia y nadie más. Y en el periódico pues tampoco, pero di con un redactor jefe muy amable que dijo, pues sí, háznoslo. Yo le propuse explicar desde el punto de vista crítico el proyecto con las notas que había tomado. Le pareció bien y bueno, lo hice en cuatro, muy desarrollado, en cuatro veces lo sacaron, en los días ya de febrero. Pero claro, yo estaba trabajando en privado, pero me venía los fines de semana, es decir, que yo miro para atrás y digo, pero qué locura, qué cosa, qué exaltación, ¿no? Con mi R8. Bueno, y porque claro, tenía que convencer a la gente, sobre todo a los concejales. Bueno, había uno que era primo, otro era vecino, y en fin, y por ahí iba entrando, porque estaban a favor todos, más o menos explícitamente, pero yo veía que estaban encantados y que además no tenían valor para oponerse, ¿no? Pero bueno, todo eso, pues, y recibí una ayuda muy fuerte de Lorca, que aunque la central, la finca está en Águila, pero bueno, el límite con Lorca, y en Lorca funcionaba más la oposición clandestina, de la que yo recibí muchísima ayuda, sin enterarme, sí, simplemente yo veía que hacía muchos amigos, que surgía gente estupenda, amigos que siguen siendo amigos, pero no sabía que era el Partido Comunista el que tomó la iniciativa. Yo a partir de ahí me aficioné, por supuesto, al Partido Comunista, ¿no? Me aficioné, nunca he pasado más allá. Y nada, el día 19 de febrero, que yo no pude venir porque era un día, pero me lo iba contando mi mujer, y decía, bueno, pues se ha llenado la glorieta, se ha llenado el pleno, y a ver qué dicen. Y todos dijeron que no, aunque pensaran que sí, claro, pero... Y eso es lo que hay que hacer en estos casos, la presión pública, llenar los plenos, llenar la calle si hace falta y tal. Pero claro, eso no se hace en un día, eso hay que ir, es un trabajo, ¿no? Y es una estrategia, y yo me descubrí estratega en esa primera cosa, ¿no? Así que entonces en ese libro pues cuento eso, aquellos 2 meses totalmente espantosos, y luego los meses siguientes, porque claro, Hidroeléctrica Española seguía diciendo que iba a construir la central nuclear, no le parecía que el no de un ayuntamiento eso fuera obstáculo serio, ¿no? Y yo también seguía, porque además criticaba que le dieran licencia, por ejemplo, para hacer los sondeos. Y ese mismo año ya llegué a la conclusión de que para defender mi pueblo tenía que atacar todo el programa nuclear de España. Y la verdad es que eso lo hice. Ahora, si alguno quiere, tengo, me parece que un ejemplar del libro que publiqué sobre todas las batallas nucleares de España en el año 76, que tengo algún ejemplar. Bueno, pero luego, claro, la Marina de Cope, que la descubrió Hidroeléctrica Española para su central, pues ya se dio a conocer, y entonces el mundo supo que había ahí una microcomarca litoral maravillosa, pero que no estaba desarrollada turísticamente, y entonces a continuación empezaron al poco, en el año 79 ya, con aquel consejo regional que teníamos predemocrático o democrático, en fin, no teníamos comunidad autónoma, pero bueno, había un consejo regional, pues unos diputados regionales, uno de Águila, otro de Lorca y otro de Mazarrón, dijeron, hay que hacer una carretera por la Marina de Cope para que hay que desarrollar eso. Y me encabroné muchísimo. Yo ahí cuento una parte, reproduzco el primer texto de defensa del litoral, la primera doctrina, digamos, porque el detalle lo dejo para el libro del año que viene, en que hablaré de Portmán, de Combreras, de Mazarrón, de la isla de Paco, de las batallas del litoral que vinieron a continuación. Pero bueno, ahí viene lo del episodio nuclear, dejo enunciado el asunto de Calnegre, que era por donde iba a ir aquella carretera,
Y luego cuento todo lo que ha habido en la Marina del Cope, la superurbanización de 60.000 personas y la batalla de 10 años, que salió en el año 2002, hasta que el Constitucional la derribó en el 2012. O sea que ha habido una paciencia y eso ha removido todo porque se creó un consorcio, los dos ayuntamientos, Águilas y Lorca, adaptaron el plan general para esa urbanización la consideramos los ecologistas ilegal, que contravenía la ley del Estado y por eso pues llegó al Constitucional. A base de que 50 diputados del PSOE en esa ocasión presentaran el recurso de inconstitucionalidad contra la ley regional de aquí, que sencillamente era que destrozaban el parque natural que existía. La Marina del Cope era un parque natural, el gobierno regional de Murcia descoyuntaba el parque regional, protegía Carnegre y el Cabo Cope y toda la costa del medio la desprotegía donde iba la urbanización. Claro, aquello era una salvajada, una operación tan burda, que fue la segunda o la tercera batalla de la Marina del Cope, que salió con bien. Bueno, hasta ahora ha ido saliendo todavía. O sea, por eso se llaman dobles y no sé qué. Han llegado los piratas y los hemos devuelto al mar a base de sufrimiento y de mandobles y sablazos. Pero el principal problema yo diría que persiste, porque es la agricultura intensiva y tal. Pero bueno, eso ya lo criticó en el primer libro. Eso tiene peor solución, ¿no? A ver quién se opone a la agricultura intensiva de verdad, para que deje de ser tóxica y deje de ser canalla, que es lo que hacemos en esta región con esta agricultura. Así que esos son los dos libros, eso, nada más. Pues, bueno, voy a continuar yo. Pues Pedro, yo me he leído el libro, creo que me faltan 30 páginas, de pronto. Y vamos, que digamos que he disfrutado mucho, porque normalmente vivimos como en el ecopesimismo en el que nunca terminamos de disfrutar de las batallas que se han ganado y que siempre estamos pensando en la granja que nos va a contaminar el suelo o si las minas de Jerico que se van a contaminar. Que nos dedicamos a sufrir. Nos dedicamos a sufrir eternamente. Y entonces tener un libro donde estoy leyendo artículo tras artículo de cómo ha ido evolucionando la lucha y viendo los matices, no solo de cómo iba sucediendo, sino los pequeños detalles, de cómo iba evolucionando también tu manera de escribir y cómo iba aprendiendo cómo era el tema del ecologismo, pues vamos, que yo creo que se disfruta mucho esos detalles. Y bueno, pero vamos, aquí en el libro no cuenta una lucha, parece como que tu lucha comenzó con la central nuclear, pero cuando viniste aquí la otra vez me comentaste que en Teleco, y lo que me dice Teleco, ya luchaste porque las ecuaciones diferenciales se dieran en el programa. En cuarto curso. Yo lo llevo en el corazón. En cuarto curso, porque claro, que ya no me iba a tocar, entonces por eso le pedí a la dirección, sí, es que yo era el delegado del tercero. Y antes de que acabara el curso, te estoy hablando del curso 68-69, y antes de que acabara el curso, los delegados de los tres cursos y el delegado de la escuela, yo era del tercero, pues le dijimos al director que queríamos una sesión con el director, el jefe de estudio y dos profesores que teníamos que criticarlo en la reunión. Y esos dos profesores eran el catedrático de Electrónica 2, que era el catedrático, pero muy malo, y era catedrático, no se le podía hacer. Y el otro era uno que era murciano, del profesor de electroacústica, que era malísimo y que era contratado, y ese sí lo echamos. Pero ya aprovechamos, en plan positivo, decir, bueno, ya cuando estudiamos la electricidad, por supuesto, pero cuando estudiamos campos electromagnéticos, nos hace falta ampliar el instrumento matemático. Queremos un curso, un cuatrimestre de ecuaciones diferenciales. Pero claro, porque yo ya me iba. Entonces, nuestro curso ya nos escapamos y dejábamos eso. Así que las siguientes generaciones tenéis una formación matemática mucho más profunda. Pues, bueno, he sacado aquí algunas anotaciones.
Dice, del artículo de 10 años del no a la central de COPE, hablas de que la oposición en Lequito y en Vizcaya y en Tudela, que hubo una oposición y que de esa oposición aquí no había ningún eco. Es decir, que cuando empezaste aquí, como que en Águila no se conocía nada. No, esos fueron anteriores, sí. Bueno, yo, estando en Bilbao el 19 de diciembre, me enteré de eso porque en el hotel me pasaban por la mañana en el periódico, en la habitación, que era el Hotel Ercilla, y el periódico era la Gaceta del Norte, y conservo la última página de la Gaceta del Norte del 19 de diciembre, y era un reportaje del redactor jefe, se llamaba Juan Mari Portel, hablaba de esas oposiciones en la costa de Vizcaya y de Guipúzcoa, y eso ya lo arranqué y no lo llevé. Pues cuando me encontré aquí 3 días después, digo, coño, menos mal, y entonces fue uno de los empujones que yo recibí, porque claro, a continuación yo contacté con esa oposición, claro, en mi siguiente viaje, con el que llevaba José Allende, un profesor de Económicas en San Rico, que ese era el que llevaba el asunto de Keitio, y luego un abogado que llevaba lo de Deva, pues uno que casi mata ETA después, ¿cómo se llamaba? Este abogado que le entró el balazo por aquí y en fin, se salvó. Y bueno, ambos luego vinieron en el 74 a una reunión que hicimos en Lorca. Yo ya contacté a toda la oposición, en la mayoría de los sitios no había oposición, pero eso es un arte que yo también estudié, ni la creaba yo en esos pueblos. Yo digo, vamos a ver, ¿quién se opone? Bueno, aquí el farmacéutico protesta y tal. El farmacéutico. Y a decirle, ¿qué necesitas? Venga, yo te mando todo esto, fotocopia, venga, tal. Y luego ese era el contacto, ¿no? Eso es lo que decía que pues te lo voy a regalar a ti. Pero como solamente tengo uno, no tiene valor comercial. Ahora te lo digo. Este es del año 76, pero bueno, una segunda edición de 25 años después. Y ahí cuento las 20 episodios, capítulo 15, las 20 posiciones populares. Pero ya en el 76, porque la guerra antinuclear, ahora sigue habiendo preocupación y se habla de los residuos y se habla de acortar o de no prolongar la vida de las centrales, pero los sustos, es decir, los proyectos, se acaban en la primavera del 75. Los dos últimos proyectos, uno en el Esla, en León, y otro en el Cinca, en Huesca. Y ahí se acabó la historia. Que la gente ya estaba muy madura y la oposición fue tremenda con tractoradas a la ciudad y tal y cual. Y a continuación de eso yo publiqué el libro. O sea que esas dos oposiciones están ahí. Lo demás ha sido pues otras cosas. Y algunas muy serias, como toda la batalla de Lemón y tal. Pero el libro se refiere según iban saliendo los proyectos. Había centrales que ya estaban en construcción, claro, eso es otra historia, pero bueno, también está ahí, también está recogido las aventuras mías en esos sitios, ¿no? Pero en eso y en tantas cosas, la clave y la acción y la intervención oportuna y la estrategia, hay que empezar por atacar el proyecto en cuanto sale, en cuanto tiene aspecto formal, en cuanto ya está en el boletín oficial. Atacarlo, cumplir con los plazos y cumplir con la formalidad. Eso siempre facilita las cosas. Y luego el trabajo social, claro, de convencer a la gente, por ir por el cuello del tipo que se te atraviesa, en fin, es una batalla muy multiforme, pero bueno, no hay que descartar ningún instrumento ni ninguna pelea, ¿no? Pues gracias. Y tenía preguntas con respecto a eso. Dice que en Águila seguía que, sin embargo, un reducidísimo grupo de personas dedicó lo mejor de su tiempo a informar a empresarios agrícolas, promotores turísticos, los pescadores y la población afectada de manera de COPE. Dice, en general tuviste apoyo, cómo convocaba a la gente, cómo ayudó tu primo Paco Cabal. Pues no, eran reuniones convocar a través de amigos. Yo iba al presidente de la cofradía de pescadores, el patrón mayor. Era vecino, era uno de los mayores de la familia de los mayores de Calabardina y era vecino. Mi calle, la mitad éramos ferroviarios y la otra mitad pescadores. Y entonces yo le pedí una reunión. El de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, que se llamaba, pues era primo lejano de mi madre, del campo. Había un concejal que era primo de mi mujer y otro pues también vecino. Y así era la cosa. En la Marina Copa en concreto es que eran todas familias, casi todas.
aquello fue lo más fácil para mí. Y porque eran directos perjudicados, eso no había que hacer gran derroche de contar cosas porque estaban ganados, ¿no? Porque la Marina Cope estaba poblada, ahora no, pero estaba poblada. Yo tengo por ahí, conservo una lista de firmas, que lo hizo uno de mis primos de allí, y había 600 firmas de la Marina Cope. Ahora todo el mundo vive en Águila, y suben a trabajar y ya está, ¿no? Y Paco Raval estaba ya en la Navidad. Paco Raval estaba sufriendo. Paco Raval es primo segundo mío, o sea que su madre y mi madre eran primos hermanos. Estaba en la transición del galán al no galán y no tenía película. Y estaba en Águila tranquilamente en la Navidad, porque él iba pues, cuando podía y entre película y película. Y es verdad que él enseguida dijo que no le gustaba. Claro, es que él tiene una casa calabardina, pero bueno, no le voy a quitar el mérito, que siempre nos hemos querido mucho, ¿no? Bueno, entonces cuando yo llegué y me enteré de que él estaba agitando y que ya la gente, pues claro, Paco ha sido comunista siempre. Y es un tipo muy simpático que todo el mundo lo ha querido, franquistas y comunistas, en fin, porque Paco tenía sus cualidades de actor y tampoco digamos que era un político de raza, no, era otra cosa. Y entonces tenía, digamos, un atractivo más general, ¿no? Bueno, y él decía que no le gustaba aquello, y entonces ya se lanzaron contra él la gente, digamos, y en aquella siempre se ha dicho lo mismo, los señoritos, no sé qué. Y entonces, claro, cuando yo supe que estaba allí, se lo dije, digo, Paco, no, esto, déjame que vamos a ir para adelante y tal y cual. Pues menos mal, Pedri, que yo no sé qué decirle, en fin, no tengo nada de comentación, no conozco el tema y tal. Y bueno, y él ya se fue a sus películas, a sus cosas, ¿no? Él me decía, digo, ¿cómo voy a hacer esta película si me pagan 100.000 pesetas? Era nada en ese momento, ¿no? Y tal y cual, bueno, pues es que ya no podía hacer películas con su peluquín, porque Paco tenía peluquín siempre. Es decir, entraba en una madurez muy complicada para el actor galán, ¿no? Y realmente no levantó cabeza de películas buenas hasta Los Santos Inocentes, pero pasaron 10 años, ¿no? Bueno, pero claro, en Madrid, él me decía, vente, que te voy a presentar. Me presentó al director, él era muy ingenuo, el director de Pueblo, del periódico de los sindicatos, que era Emilio Romero, un grandísimo hijo puta. Pero a él lo quería todo el mundo, y él conseguía la entrevista. Y entonces, ¿qué quería él? Como yo había empezado a escribir y tal, pues le decía al director, y luego lo mismo el del diario de informaciones, de la tarde también, que mira, mi primo es muy bueno, escritor y tal, te mandará artículos contra la energía nuclear. Y claro, los directores, que eran todo el régimen y del sistema, no decían nada, claro. Pero yo veía el pampaneo y decía, Paco, el director no nos están haciendo caso, porque tú crees que esto está... Pero bueno, yo conocí gente muy interesante de la mano de Paco. Porque claro, Paco sí era conocido en Águila. Yo no, pero Paco sí. Entonces los artículos, aquellos que publiqué en La Verdad, como nadie me conocía, firmamos los tres. O sea, Paco, mi cuñado que era abogado, para darle un carácter de seriedad a los artículos y tal, y yo. A mi cuñado tampoco lo conocían, pero claro, Paco sí, yo lo tenía como abogado, y a Paco sí. O sea que la firma fuimos los tres. Paco decía lo que tú quieras, mi cuñado sí se lo leía, no se fiaba de mí, pero Paco decía lo que tú quieras, Pedrita. En eso es por lo que ha hecho, claro. Yo cuando leía el libro también preguntaba, ¿no? Para que la gente se movilizara y todo eso, yo pienso que contra una central nuclear, ¿no? Aunque haya mucho desconocimiento, quizás sea más fácil, ¿no? Que la gente entienda que puede ser muy peligroso, pienso yo. Ah, no, sí, por supuesto. Pero luego a lo mejor con el tema del urbanismo que estaba ya tan asentado y tal, tuviste la misma repercusión, es decir, no es mucho más difícil mover a la gente porque es que, yo qué sé, urbanizaciones de esas hay muchas, ¿no? Y aquí en la región yo creo que sí. Si hacemos un referéndum y dice, ¿queréis que vuelva el ladrillo y todo eso a como estaba hace tantos años? La gente querría que volviera porque fue una época dorada para mucha gente, que eso es así. Entonces, te pregunto eso, ¿no? Es decir, es distinto. Es distinto, ¿no? O sea, el nivel, y claro, no se ve el peligro de la misma manera, no tienes... Por supuesto que en la batalla nuclear acentuábamos el peligro y hablábamos de la bomba, etcétera, claro. O sea, las batallas hay que ganarlas como sea. Y el miedo a la bomba, es que eso es insuperable, eso por ahí se va bien. Yo debatía en aquel tiempo, sobre todo cuando ya llega la democracia, que ya la televisión me llamaba y todo eso,
pues había frecuentes debates pues, con directores de centrales, con personajes de la administración o de la Junta de Energía Nuclear, y llegó un momento, pero claro, yo sin ser un gran dialéctico ni un ingeniero nuclear, pero yo iba aprendiendo sobre la marcha y sabía cómo pillar al técnico nuclear, o al ingeniero, o al físico. Yo le hablaba y lo atacaba por la economía o por la ética o tal. Y lo mismo cuando venía un directivo que era o abogado o economista, yo le hablaba por los problemas técnicos de la energía nuclear, la refrigeración, la contaminación, los residuos, etcétera, etcétera. En fin, llegó un momento en que ellos vieron que perdían su imagen, perdían esas batallas, quedaban mal y se acabaron los debates. Hace mucho que no hay debate a cada perro, ¿no? Así que eso era relativamente fácil. O sea, yo digamos que ganaba siempre, yo me iba muy satisfecho. Pero lo del urbanismo costero y lo del turismo y lo de las urbanizaciones y no sé qué, eso es absolutamente ingrato. Cuando salga del año que viene, ya lo veréis. La guerra que tuvimos para evitar la urbanización de la isla de Mazarrón. Bueno, una isla de 6 hectáreas que querían hacer ahí el propietario. Pues una urbanización, poblado marinero romano, decía, un anfiteatro, un no sé qué, con un teleférico para pasar, digamos, del continente a tal, una locura. Lo de Portmán, pues eso era un asunto absolutamente enquistado, que luego, bueno, era un tema minero y tal y cual, pero ya veis cómo está lo de Portmán. Al final Portmán se encaminó relativamente bien, pero porque iban a hacer un puerto deportivo, iban a compensar la pérdida de la bahía con un puerto deportivo. Pero esa es la forma de darle solución a un problema, ¿no? Y lo de Águilas, pues espantoso, porque es una zona muy bien conservada, la agricultura intensiva cada día lo deteriora más, pero es una zona muy bien conservada, muy aislada y muy tal, con valores biológicos, tanto botánicos como zoológicos y de paisaje, pues algo muy singular. A mí es que se me dan bien los gatos. Ahora mismo estoy pensando en los gatos de los malos de las películas de James Bond, que tienen un gato que hacen así de los malos que son. Pero bueno, yo después de cuando ya descansé del asunto nuclear, que ya vi que yo ya no tenía ganas de repetir las cosas, que me aburría aquello, entonces pues me interesó el litoral, la defensa del litoral. De manera que en el año 77 ya fue cuando creé el Grupo Ecologista Mediterráneo para defender la costa de Murcia y Almería. Y allí fueron todas derrotas, se puede decir. Eso es mucho más ingrato. Qué fuerte. Porque a la gente le gusta el puerto deportivo, le gusta... Mire para mí. ¿Qué va a hacer ya tú lo que sabes? En lo que decíamos de aprovechar por todas las armas que a vuestra disposición en ese momento, una de las cosas que más a mí me ha llamado la atención del libro, porque el libro cuenta esa lucha constante por la defensa de Marina de Cope, que nunca acaba. De hecho, la pregunta final del libro es ¿habrá llegado ya la paz? O es que no va a llegar nunca la paz para Marina de Cope, porque los proyectos después de la central, como decía, la carretera, después de la carretera, esa urbanización, y te da falta decir lo del camping. Entra ahí, que llegué a tiempo. Que también... Lo último ha sido el camping, pero dentro del parque natural, o sea, no tienen vergüenza. Es decir, que para contar todo eso, lo que ha hecho Pedro es recoger todos los artículos que fue escribiendo, desde los primeros artículos que recogió en esa visita a la verdad, ¿no? El desconocimiento hasta ya el contacto directo con el propio medio, y como se ve la evolución y la triste evolución, por eso te quería preguntar, la triste evolución del periodismo, en el sentido de que ya te ves abocado a publicarlo en las redes sociales porque ya los periódicos no quieren dar cobertura a ese tipo de luchas. Cuando empiezas a utilizar los medios como aliados, ¿te sientes cómodo? ¿Crees que hoy, bueno, me parece la pregunta un poco obvia, pero crees que hoy hubieras tenido la misma facilidad
para utilizar la prensa como medio de agitación, como escaparate de esa lucha? No, porque no hay prensa crítica. Y de hecho, hace unos años, la verdad, ya me liquidó por los tiempos de Valcárcel, por un artículo que mandé de crítica a Valcárcel y no le gustó. O sea que han pasado unos cuantos años. Pero la opinión tampoco. La opinión me ha liquidado por un desencuentro con la redacción de la opinión a cuento de la finca del Chopillo en Moratalla, del robo de agua, etcétera, etcétera. Y de la pelea con el propietario y el ladrón de agua, que resulta que es un magistrado, era jubilado. Ahí no pasaron de ahí lo de la opinión, vieron que eso les complicaba la vida o lo que fuera. Y aunque han sido amigos de siempre, pues ahí me han bloqueado. Y también me ha bloqueado el online, el diario.es, de Murcia. Y ahí el problema ha sido la crítica mía o el análisis mío del famoso problema de las manipulaciones climatológicas y del yoduro de plata y de los aviones que salen de San Javier y de Albacete. Bueno, pues lo publicaron el artículo y luego me lo despublicaron 2 días después, cosa que eso en el franquismo no me lo hacían, porque claro, el papel se quedaba hecho. Entonces me despublicaron y dije, pero esto, y no, es que hemos consultado a Ignacio Escolar, el famoso periodista, al diario.es de Madrid, y dijo que no, que eso no había prueba, que no sé qué, que eso había que quitarlo. Con lo cual, ahora no puedo escribir, y siempre estoy escribiendo. No puedo escribir más que en una cosa que no sé si es, que se llama alteridad, pero bueno, luego la cosa se difunde y se pasa a Facebook, en fin, eso ya no me preocupa, ¿no? De un amigo que tiene esa cosa, que no sé cómo se llama, si es, no sé, algo que se difunde igual por las redes, que es de las pocas ventajas que tiene la sociedad digital, esa difusión para bien y para mal, de todo, ¿no? O sea que el periodismo de hoy es mucho más borde que el periodismo en aquellos años. Claro, sí, decías que publicabas en línea, que era el periódico, por así decirlo, Era el movimiento. más afín al régimen, y a pesar de eso, el periódico te lo publicaba, Sí. y la verdad te lo publicaba, no había una presión política para evitar, o Iberdrola, de evitar que No, llegara a sin embargo, ahora sí. Uno de los online, bueno, no, yo no sé lo que pasaría, pero en fin, yo todo lo que tuve que escribir, lo escribí. Pero hablando de Iberdrola, en un online en el que yo he colaborado 3 o 4 años, que se llamaba cuartopoder.es, critiqué en un momento a Iberdrola, porque Iberdrola sigue siendo la dueña de la finca que compraron para la central nuclear, que son 300 hectáreas en el corazón de la Marina de Cope, que claro, es una bicoca, ¿no? Y el Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, cuando le pregunta por eso, dice, sí, ahí tenemos un proyecto turístico muy bonito. Pero cabronazo, pero si eso es un parque natural. O sea, que no se rinde el jodido, ¿no? Y entonces, mientras tanto, le manda a todos sus directivos que lleven corbata verde y toda su propaganda de Iberdrola es verde. Entonces yo arremetí contra él diciendo, la verde Iberdrola quiere urbanizar un parque natural. Se encabronaron los de Iberdrola, le echaron la bronca al cuarto poder y le quitaron la publicidad. Poco después, el acuerdo que tuvieron de publicidad, poco después, entre eso y otros disgustos, tuvo que cerrar el cuarto poder. Espero, y supongo que no sería solo por la pelea mía de Iberdrola, pero me dijeron eso, que les había retirado el acuerdo de publicidad. De la misma manera que el alcalde de Caravaca retiró, ¿cómo era aquello, Alfonso? Sí, eso fue en el diario.es también, ¿no? ¿O no? ¿Dónde era? Sí, le quitó la propaganda de este... La publicidad del ayuntamiento. Sí, la publicidad institucional de la fiesta hasta que viene de... Sí, de los fiestas de Caravaca, Y eso al diario.es. Sí, Entonces, al claro, diario. se vengan y sus represalias son de tipo económico, pero es suficiente, porque, claro. Pero yo no me las ingenio y bueno, cambio de chip, es decir, que si no escribo mucho, pues escribo libros, si no escribo mucho en plan prensa, pues escribo libros, que es lo que ahora realmente me toca, ¿no? Ir dejando cosas sujetas en libros y para la posteridad. Entonces, si no salgo en las páginas, digamos, tal, pues bueno, pues no pasa nada, me quedo con las ganas, porque claro, siempre lo he hecho y me gusta, ¿no? Pero no, la prensa es un mundo empresarial como cualquier otro, entonces se mueve con unos intereses empresariales, y que no se puede interpretar de otra manera. Y los online, pues viven también de la publicidad, y si les fallan los contratos y tal, pues se hunden, o sea, tienen que cerrar. Es decir, y eso no es ni democrático, ni
ni prueba de libertad. La libertad de prensa pues es algo que no existe, como la neutralidad de la justicia. ¿Cómo va a ser neutral la justicia? ¿Cómo vamos a creer en la justicia? Si los jueces, los fiscales son una panda de... Para uno bueno que hay, los demás son pues, como son las personas. Pues unos bribones y unos tal, pues lo mío se interesa que todo el mundo. Entonces, claro, decir la justicia, pues la justicia es como lo demás, una institución sometida a las debilidades humanas, a la corrupción, a las compras y a la tal. Entonces, ¿cómo va a pasar la vida diciendo, sí, yo creo en la justicia? Pero tonto, ¿cómo vas a creer en la justicia? No hace mucho escribir un artículo sobre esta justicia de Murcia, ¿no? Que era creer en la justicia ni en la divina. Y yo conozco bien, sobre todo al fiscal de Medio Ambiente, al presidente. El presidente está del Tribunal Superior de Justicia, el Riquelme este. Está de adorno. Y hablas con él, es un tipo de adorno. No le sacan nada, ¿no? Y es mentira todo lo que te dice. Digo, bueno, pero va a castigar a esta jueza que ha dejado pasar el plazo de la desaladora de Combrera o de no sé qué, no sé cuánto, que se tocan las narices para que se escapen los bandidos. No, eso descuida, que de eso me encargo yo. Nada en absoluto. Eso es el pascual de Riquelme. Nada en absoluto. Son unos gamberros, unos personajes de nada, en primer lugar, que no cumplen con sus obligaciones, ¿no? Que para eso se les paga. Y luego que te encuentras con una calidad humana pues muy mejorable, ¿no? Muy mejorable. Otro aspecto que también me llama la atención, bueno, aparte de esto de que la debilidad del periodismo en la actualidad frente a la que podía tener en época franquista, ¿no? Que parece un poco paradójico, es un poco también la hipocresía que les echan algunos ahora con principalmente con los aniversarios, cuando fue el 25 aniversario del cierre o de la paralización de la central nuclear, salieron artículos y también salieron gente poniéndose medallas de haber conseguido paralizar el proyecto, principalmente porque hubo dos sucesos que marcaron la conciencia de todos al ver qué necesario había sido paralizar el proyecto. Que uno fue el terremoto de Lorca y otro fue el accidente de Fukushima. Entonces, con esos dos elementos, el terremoto de Lorca tan cercano a la zona que estamos hablando y el accidente de Fukushima, nos hablan claro del desastre que también podía haber conllevado una central nuclear en Marina de Copa. Y se hacen artículos y se hace la rememoración de eso en el 25 aniversario y empieza mucha gente a ponerse la medalla. ¿Cómo te No, mucha gente. ¿De quién? ¿De quién me hablas? Creo que decías el alcalde, es el que fue el alcalde. Bueno, es verdad. El alcalde de Águilas, que Dios tenga su gloria, pues ya se murió, publicó un libro, muy malo. Él tenía una gestoría de cosas. Y el libro se llama Memoria de un gestor. Y entonces él se ponía la medalla de que, claro, le dijo que no. Él en esa sesión, que claro, dijo que no, en esa sesión memorable del 19 de febrero del 74, votaron los concejales y él votó en último lugar y dijo no, con una voz muy fuerte y tal y cual. Pero, eso lo digo ahí y reproduzco ahí el texto, el acta de ese pleno, que claro, reproduce el discurso del alcalde al final, cuando invita a la votación. En ese texto, que está ahí, como digo, me parece que en la página 70, dice: nos oponemos porque el futuro del pueblo, porque la mar y porque el tomate y no sé qué. Pero si por la autoridad superior, dice, no tuviéramos más remedio que aceptar no sé qué, no sé cuánto, con mucho gusto por el bien de España, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, como quedó en el acta, pues ahí está. Pero ¿crees que se valoró hasta que hubo ese accidente y el terremoto? ¿Crees que se valoró que se cerrara la central nuclear? Ya había quedado muy lejos la central nuclear, porque esto fue el 2011. Claro, pero en ese tiempo tú estuviste valorado, ¿o fue ese accidente, el terremoto, lo que al final dice, mira, Pedro Costa tenía razón? No, a mí no me ha dado razón nadie, pero hubo algunos artículos que me molestaron, sí, porque decían, en fin, no voy a recordar ahora, pero bueno, las cosas ya pasaron y
bueno, y quien tenga algo que decir que lo diga antes de morirse. O sea, no sé quién intervino, yo me he quejado siempre del escaso apoyo. Y tuve más apoyo en Lorca que en Águilas. Y los que me apoyaron verdaderamente, que la mayoría han muerto, pues yo los recuerdo siempre. Siempre recuerdo a Pepe Lajaría, a Ildefonso Maldonado, a Pablo Moreno, que me apoyaron, que pagaban las octavillas, que hacían cosas, ¿no? Y que me respaldaban. Y en Lorca, pues todos los amigos del Partido Comunista, fundamentalmente Pedro Guerrero y tantos otros, ¿no? Y nadie más, nadie más. Hubo un día que seguramente fue a cuento del terremoto y el 2011, que Juan Guillamón, este político del PP de Murcia, Juan Guillamón, dijo, bueno, claro, es que esto el Pedro se apunta a su... Pues tiene muy mala leche, muy mala persona. Se apunta a lo de la central nuclear una y otra vez, y dice, pero claro, es que era un proyecto disparatado, es que aquello no tenía ningún futuro. Digo, joder, lo podías haber dicho entonces y habrías explicado que tienes los mismos años que yo, y me habrías ahorrado, pues no sé, los sofocones y todo esto, ¿no? O sea, así de este tipo, ¿no? O sea, gente que no harán nunca nada por causas de tipo general, harán cosas por ellos mismos, pero el medio ambiente es una lucha de pura generosidad, si es que eso no se puede interpretar de otra manera, porque ni yo tengo fincas allí, ni vivo en ahí, lo se puede decir, pero eso me ha sucedido en todos los demás sitios, es un interés por la sociedad en general, y porque el medio ambiente es una cosa que no tiene ni fronteras, ni vallas, ni nada de eso, es un sentimiento, o una cosmovisión que si te atrapa o si te dejas meter en eso, pues muy convincente y muy fuerte, de tal manera que ya no se te ocurre dedicarte a otras cosas, ¿no? Entonces, pues no sé, el impostor, el pillo, el que entra así y tal, bueno, se le ve enseguida y tampoco, pero eso no. Pero las octavillas esas que iban por ahí diciendo, es verdad que cobrabas directamente de las petroleras. Había una octavilla que pese a mi portentosa documentación, no la encuentro, aparecerá un día en un sitio más inesperado. Entonces sí me decían, pues claro, estas cosas se decían entonces, que me pagaba, pues claro, si yo defendía la energía nuclear, me tenían que pagar lo del petróleo, porque la energía nuclear era la alternativa al petróleo. Y entonces hubo un listo que hizo la octavilla, que era uno de Lorca, según me dijeron, tampoco he sabido nunca quién era, ni he tenido tiempo a hacer ninguna indagación, ni que nadie me la haga. Bueno, apareció en los buzones de Águila, cientos. Y me llamaron, entonces ya había una asociación de vecinos, era el año 76. Había ya asociación de vecinos, digamos que hizo la transición política allí, que me llaman y me dicen, Pedro, fíjate lo que han aparecido, los sobres esto y tal. Y digo, pues eso es una gilipollez, esto que déjalo y tal. No, porque la gente ya sabe cómo es y habla y tal. Y no me jodas. Total, que tuve que ir un día a una reunión de la asociación de vecinos, pues a dar explicaciones de que a mí no me pagaban los petroleros. Pero claro, tú fíjate y a alguien no se lo creería tampoco. Tú fíjate cómo estaba montado el texto. Por eso digo que es una pena que no lo habría reproducido, porque eso todavía cabría muy bien. ¿Cómo se montaba la acusación? Pues que claro, yo criticaba la energía nuclear. Y como la alternativa, pues sería porque defendía el petróleo. ¿Y por qué defendía yo el petróleo? No solo porque fuera alternativa a la energía nuclear, que entonces digamos que es un argumento con relativa lógica, sino porque como yo iba a defender al Frente Polisario como periodista, no a defender a sus fiestas y escribía mucho en defensa del Frente Polisario, y iba a Argelia y tenía amigos en el gobierno argelino, en el mundo de Argelia, pues, y Argelia es productora y era de la OPE, pues entonces yo estaba con la OPE. Por lo tanto, había como dos razones para identificarme como un vendido al petróleo, ¿no? No me enteré de quién era, pero vamos, tampoco sería muy listo. Me hicieron venir un viaje especial a eso, y bueno, y ya aquí estoy, ¿qué? Ah, porque mira lo que dice en la nota, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Y si voy a seguir yendo al Frente Polisario cada vez que me inviten al desierto, ¿no? Y eran años en que yo iba pues 2 o 3 veces al año. Y Pedro, ¿y el plan de ordenación de los recursos naturales de Marina Coque se aprobó ya? ¿El qué? El POR. ¿Y qué piensa? Ni se va a aprobar nunca. Un parque natural, sí, digamos, una ley sin reglamento. Claro, o sea
Sí, solamente las públicas. y no se aprueba porque los agricultores no quieren. Y tampoco quiere el Ayuntamiento de Ávila ni Lorca. Y tampoco quiere la Comunidad Autónoma. No hay posibilidad. Es algo indignante, pero es por eso. Pero no hay una ley que Sí. establezca ese procedimiento. Hay una obligación. Es prevaricación si un cargo público. Yo me metería con eso, sí. Yo me metería con eso, con un nuevo Tiene código. que tener una ordenación Sí. reglamentada, digamos. Si no lo hace, Hay una habrá que obligación. llevar al tribunal a quien corresponda. La ley de creación se marca una fecha para desarrollar, como todas las leyes, que Son y 30 luego años ya. hay que hacer el reglamento. Y se ha vulnerado, pues eso, tenía que estar ese POR desde el año 94. Fíjate. Ya De vez en 30. cuando los de la comunidad autónoma les da así un tal y dice, bueno, venga, vamos con esto y tal, con esto otra vez. Pero cada vez, no se ha llegado a resolverlo, pero cada vez lo descafeinan más. Sí. Y cada vez aluden con más mala uva a que hay que ceñirse a la realidad, no a aquellos tiempos. Claro, la realidad es que los cultivos venenosos llegan hasta las dunas y las charcas y en fin, el dominio público, digamos, la zona marítimo terrestre casi. De tal manera que es verdad que el parque disminuye cada día, ¿no? Y la parte interior pues se va quedando sin valores. Y eso se comprueba cada día pues porque no tienen interés, no quieren hacerlo. Anse ha comprado ahí. ¿Eh? Anse ha comprado Compró, hace poco. me lo cargué yo. Y digo que me lo cargué porque no me ayudó nadie. No, pero que ha comprado terreno. en Marina. Compró el cabeza entero, Cabo Cope. Ah, sí, claro. ¿Te refieres a eso? Pues no sé, hace poco Sí, me rico. dijeron que habían comprado un terreno No, bueno, no sé si compran porque tienen 10 o 12 fincas por todos los sitios, no sé si te refieres a eso, pero compraron el Cabo Cope 250 hectáreas en abril de la pandemia, del año 20. No, esto es más reciente. Pues no sé qué han comprado, Marina de Cabo Cope. Han comprado una finca. no lo sé. Ojalá compraran la de Iberdrola, ¿Qué se pone? A ver para si quitar sigue ya así. la amenaza del Sánchez Galán que quiere hacer una urbanización y tal. Bueno, eso sí, Otra pregunta que quería hacerle. ¿Usted cree que la generación de aquella que luchó contra eso es igual a esta? ¿Con los mismos valores? si te refieres a ANSE, No, me refiero a la generación que se levantó en contra de la energía pues nuclear. hombre, las generaciones que pasamos no debemos de criticar a las generaciones vigentes porque primero generalmente eso es injusto y no es cierto, y segundo porque hay que ser suficientemente generosos o sensatos para tener en cuenta las circunstancias de antes y de ahora, ¿no? Entonces los tiempos han cambiado. La lucha no es la misma, entonces digamos que la lucha era casi cuerpo a cuerpo, eso ya ha desaparecido. La lucha, los combates se dirimen en internet y haciendo clic en el móvil, con lo cual no se va muy lejos, a ningún sitio. Nos creemos que esa sustitución de la lucha directa y descarnada vale, y que hemos ganado algo porque las cosas se difunden en un momento y tal. No, hay que ir al tajo y a la guerra directa y agarrar del cuello a los malvados, porque lo demás, la informática se ha creado también para eso, para alejar al administrado con el administrador, al político con el votante, al médico con el paciente, etc. Es una separación, es una maldad, es una perversidad. El objetivo es eliminar el empleo y algunas cosas así parecidas, ¿no? Pero claro, el efecto es un perjuicio para, digamos, la gente normal, el administrado, el votante, etcétera, etcétera, o el enfermo, ¿no? Y ahora nos creemos, porque todo se hace en ese plan, cada día, a ti, a mí, ¿quieres firmar esto por la grulla de Gallo Canta? Y tal. Yo, en general, lo borro, porque me niego a la lucha a base de clic. Pertenezco a otra generación, efectivamente, y no creo en la lucha a base de clic. No creo. No creo que de ahí se derive la lucha ecologista enfrentado a un sistema que es intrínsecamente malo, perverso, que combate y denigra la naturaleza. No creo que eso se resuelva con el instrumento informático.
Y vamos, yo creo que ninguno de vosotros podéis creer eso, porque no, estar en un sillón y decir, sí, me opongo a esto, me opongo a las minas en Australia y a la no sé qué en Alaska. Joder, ¿tú crees que por ahí eso no conmueve a los malos? Eso por ahí no se gana casi nada, ¿no? Tampoco el instrumento jurídico, el ir siempre a los tribunales. Los tribunales están, antes hemos criticado jueces y fiscales, los tribunales en el mundo ecologista están, para lo mejor que están, es para que los malos arremetan contra ti, pero no para que tú lleves al tribunal sistemáticamente a los que incumplen y tal y cual. No, no. Yo tengo esa percepción, me gusta más encabronarlos, decirles cosas, barbaridades y encabronarlos o ponerlos con el culo al aire, que te ataquen a ti, porque vas a ganar finalmente. Si no a la primera, a la segunda, a la tercera. Porque los malos son ellos. Y antes o después están en evidencia. Es decir, el que maltrata a la naturaleza lo hace por arrogancia, porque cree que puede y porque cree que va a gozar de impunidad. Y eso antes o después está, digamos que se pilla, se descubre o tal y cual, ¿no? Siempre lo digo, bueno, y en política igual, eso de andar querellándose con políticos, pues no, tú deja que se querellen contigo y organizas tu defensa y das a conocer el problema y estás haciendo pedagogía, pero no te lías con los tribunales, que los tribunales, en fin, es un mundo de formalismo, de defecto de forma y de gente que, como he dicho antes, ni son buenos ciudadanos ni son juristas competentes, en general. Pero como usted ha dicho, antes teníais la prensa, pero que ahora la prensa tampoco. Pues sí, la prensa te acoge, la prensa online, la prensa de papel, tú coges la verdad. En la verdad solo se habla de ANSE, por un periodista, de Ángel Ruiz. De los demás prácticamente no se habla, ni de Ecologistas sin Acción, ni de mí, ni de mi gente, ni nada de eso. Bloqueados. Pues no sé, por los vínculos personales o por lo que sea. Entonces se habla o de asuntos que son, que digamos, perjudican. O sea, La Verdad es un periódico de derechas que está enfeudado al gobierno regional. Pues no va a ir nunca contra el gobierno regional. Alguna vez dirá no sé qué, no sé cuánto, reproducirá una nota crítica o algo, pero plantarle batalla como medio de información que quiere contribuir a la salvación de no sé qué o a la mejora de no sé cuánto, eso no lo hará nunca, pues se le acaba el chollo. Pero ni la radio tampoco. La radio, pues igual. Claro, sí, el mundo de la prensa es un mundo empresarial, por lo tanto no tiene sentido creernos que es un mundo de Quijotes y de que teniendo acceso a la prensa nuestra causa va a salir victoriosa. En fin, conseguirá cierto eco, tal y cual, pero las estrategias ecologistas y otras, y las políticas, pues también, tienen que ser estrategias globales, amplias, y hay que tocar siempre varios palillos. Y siempre la mejor defensa es un buen ataque. Y no conviene adoptar una actitud pasiva, que te den los palos y tal, no, hay que atacar. Y hay que decir, no, los bandidos sois vosotros, y además lo estamos demostrando. Y sois no sé qué, y sois no sé cuánto, encabronarlos, crear conflicto. Si no se crea conflicto, y la informática es la negación del conflicto, si no se crea conflicto, los conflictos sí acceden a la prensa y a los medios, ¿no? Si no se crea conflicto, no surgirá nada positivo. La vida es así, es dialéctica esencialmente, y el que no llora no mama. Ese principio es pues muy universal y de toda la vida. Entonces hay que crear conflicto, hay que crear cisma, hay que montar el pollo, hay que dejarte que te multe o que te lleve los de Seprona o los de no sé qué, todo eso se arregla después. ¿Y usted cree que esta generación la de capacidad? Pues hay de todo, y los que se exponen y le echan unos botes de pintura a los leones del Congreso, que yo no me gusta, que eso tampoco lo vi muy bonito ni muy tal en su día, pidiendo que haya una preocupación por el cambio climático. Menudo asunto gordo como para combatirlo, lanzándole pintura a los leones de la corte, ¿no? Pero esas cosas sí se hacen. Hombre, ahí tenemos a Greenpeace, que su naturaleza es esa, la bronca en el sentido de espectacularidad. Desde el primer día nacieron así, ¿no? Pero claro, Greenpeace tiene una potencia financiera muy importante, se les ha ingeniado así, ¿no? Y claro, los grupos normales que combaten por un asunto concreto no tienen
Ninguna. Yo cuando monté el Grupo Ecologista Mediterráneo, fui presidente 4 años, allí nadie pagaba cuota y lo que se hacía con la gasolina de uno, con la cama del otro, de no sé dónde, en fin, cosas así, es decir, con el potencial económico de cada uno. Y no se nos ocurrió ponernos serios y decir cuotas, no sé qué, no sé cuánto. No va la cosa por ahí, es un trabajo eminentemente personal. No hace mucho me dijeron cómo eran las finanzas de Ecologistas en Acción de España. Y entonces las finanzas, me quedé con el cuento de que las cuotas de socios es el 4%. Lo demás lo cubren subvenciones de administraciones o de instituciones que financian determinadas campañas o tal, que generalmente lo hacen por algún interés concreto, ¿no? Pero la aportación directa económica de los afiliados, es decir, de los socios, es irrelevante, un 4%. Entonces, claro, si depende de esas subvenciones de las administraciones y tal, primero, no puedes ir contra la administración que te subvenciona. Sí, puede. Es por derecho. Que es por derecho la subvención, no es porque te la regalen. Sí, pero no seas ingenuo, pero al siguiente vez no hay subvención para ti, porque las subvenciones son más o menos, sí, tú vas a los concursos de subvenciones y dices, no, si yo tengo mis méritos y yo lo merezco, pero en la política eso no es así, generalmente. Si tú te atraviesas a un ministro o a un secretario de Estado y tal, te llevas la subvención un año, pues porque te toca o por lo que sea, ¿no? Pero al año siguiente no te la llevas. No te la llevas por mucha razón que lleves o hayas hecho muy bien la propuesta. Sé que eso es una guerra elemental en política, es decir, la venganza es pues ley de vida en el mundo de la política, ¿no? Entonces no te creas eso. Te puedes llevar una subvención porque además tengo derecho y nosotros somos de interés público, etcétera, etcétera, pero si tú te enfrentas de verdad a la Confederación de Segura Hidrográfica, te enfrentas al secretario de Estado, que es el que manda la Confederación, y te enfrentas a la ministra Rivera, no te comes un colín. Tienes que estar con ellos, no criticar nunca a la Confederación Hidrográfica de Segura, y entonces la ministra se paseará contigo cuando venga a ver el Mar Menor. Pero como le digas las cosas de verdad y le digas que la Confederación Hidrográfica de Segura es un nido de prevaricadores, se te acabó el rollo. Yo se lo digo pues al jefe, que es amigo que yo lo conozco, de Asturias, Hugo Morán, el secretario de Estado, y cada vez que tengo alguna cosa que me cabrea especialmente, le mando un WhatsApp y le digo, Hugo, que eso es un nido de prevaricadores, que tenéis que entrar a saco y cortar por lo sano en la Confederación. Y si no, pues no se arregla lo del Mar Menor ni lo de la agricultura intensiva. Ellos son los responsables del agua, los que han concedido, los que han mirado para otro sitio, los que han permitido 100.000 hectáreas ilegales. La Confederación, no la Consejería, la Confederación. Entonces, hay un determinado grupo ecologista que critica a la Consejería, pero no a la Confederación, porque recibe el dinero del Ministerio, no del gobierno autónomo. Y eso no está bien. Y además cada vez tienen más fuerza. ¿Y cómo la consiguen? Convirtiendo el secano en regadío. Aquí, Bueno, todo el fíjate, secano, aquí en el noreste dices, asómate ahí al Kip, a Caravaca, bueno. Entonces, pero claro, las confederaciones son estados dentro del Estado, mandan más que el ministro o la ministra, están de antes. Las confederaciones, y además son mafias de ingenieros de camino, absolutamente cohesionados y hormigonados, y valen más que cualquier ministro. Sabes que se crearon en aquellos años estupendos, que se crearon cosas muy interesantes, los años 20, porque lo creó, ¿sabes?, con la dictadura aquella de Primo de Rivera, pero había pensadores, digamos, ilustrados, que hicieron cosas importantes y se llegó a la conclusión de que el agua se tenía que gestionar, se tenía que administrar y se tenía que contemplar con la unidad esencial de la cuenca, no los ríos, los tramos o no sé qué, la cuenca, ¿no? Y eso viene del año 26 o 25. Pero bueno, se han apoderado los ingenieros de camino, y solo si no eres ingeniero de camino es que no entras nunca, ¿no? Y mandan más que la ministra, por supuesto. La ministra no se atreve, o que el secretario de Estado, que realmente es muy buena persona, pero no sabe de nada, porque es un burócrata de partido, que nunca ha trabajado en nada. Y entonces le consiente
que consientan pozos innumerables ilegales, que hayan hecho lo que se ha hecho y que pongan una multa y hagan, en fin, un paripé. Nido de prevaricadores, la CHS. Las demás también, pero la peor de España es esta, por el virus que nos trajo el trasvase. El trasvase nos trajo una contaminación moral que se ha traducido en una mafia espantosa, de ladrones, de cuatreros de agua, de un aparato judicial que no tiene narices a enfrentarse a esa situación, y el agropoder, que son los que mandan. Agropoder. Yo decía agrocantón, por aquello del cantón murciano, porque para darle, digamos, el recuerdo histórico, decía que Murcia acaba siendo un cantón siempre, ¿no? Y para todas estas cosas, ¿no? Un cantón para rebelarse contra el poder de Madrid, menuda gilipollez, en el año 1873, o un cantón para decir, es que aquí no entra la ley, aquí no entra la ley de agua, ni entra nada, hacemos lo que nos da la gana, el sindicato del trasvase, el SCRAT y la panda de alrededor, las comunidades regantes, el campo de Cartagena, etcétera, etcétera, etcétera. Hacemos lo que nos da la gana y se acabó. Y esa protección la tienen pues doble, la comunidad autónoma y la confederación. La confederación es el verdadero enemigo, pero es Estado, el gobierno de Madrid. Entonces hay que criticar al gobierno de Madrid. No puedes estar, porque sea socialista o sea, te saltas ese asunto de las confederaciones, que no son ni socialistas ni nada, son nido de prevaricadores, de mala gente, que han consentido la situación a la que hemos llegado. Porque todo el ciclo del agua, incluyendo las manipulaciones del yoduro de plata en la atmósfera, es responsabilidad de la Confederación, y así lo recoge la Ley de Aguas. Estos consideran a la Ley de Aguas como una ley de adorno. Bueno, ya sabéis, Pedro que sí tiene mucho conocimiento de muchas cosas. Entonces, si no tenéis ninguna pregunta más, o si queréis hacer alguna pregunta, y si no, yo creo que ya lo dejamos descansar porque madre Yo mía. estoy encantado primero por el sitio en el que nos ha tocado esta vez, que estoy formado de ver el trabajo del Papa, ¿cómo se llama? Alfonso se llama. Alfonso Fernández, sí. Que he estado viendo antes todo esto, que no lo conocía, no tenía ni idea, ¿no? Y luego pues, que hayáis llenado la sala. Con lo cual estoy encantado y lo agradezco muchísimo pues, a Ana y a Juani y a la familia Fernández, claro. Y seguiremos con esto. Yo tengo previsto sacar pues, cada año 2 de ellos. Cuando se me entromete algún asunto que me perturba especialmente, como pasó el año pasado con el libro sobre Rusia y tal, y ahora con un libro que tengo entre manos sobre Israel, pues me retraso en mis planes y tal, pero bueno, irán saliendo, ¿no? Y en fin, uno de los 2 libros, de los 2 trabajos seguirá tratando de temas murcianos, que son los que a mí me han entretenido más y todo eso, ¿no? ¿Tienes pensado hacer, porque leyendo este libro hay varias veces que arremete un poco contra cómo estará el tema de las energías renovables? ¿Tienes pensado decir algo de eso? Y luego también el tema del agua, si dedicará algún volumen al tema del agua en Murcia o crees que... Bueno, no soy especialista en agua, no. El siguiente sería 6 o 7 asuntos de la costa, con trabajos amplios que yo he hecho sobre la costa de Murcia, de conflictos en los que intervine. El otro se llama Murcianidades, que son artículos muy venenosos todos, pues contra los jueces, contra los políticos, contra los ecologistas, contra los periodistas, algunos cuantos que se les tengo guardada para ese libro. Luego a lo mejor ya cambio. Bueno, para Águilas tengo un par de trabajos, porque uno de los asuntos que a mí más me desgastaron y que nadie ha aprobado con el tiempo, en su momento sí, fue el puerto deportivo de Águilas, que se construyó en el sitio más inadecuado. Y aquello me supuso un desgaste y una soledad muy dramática, ¿no? Bueno, pues eso, con otras cosas de Águilas, será un volumen, ¿no? Y otro, porque da de sí, será todo lo que... Pero ese también se referirá, bueno, Águilas ya, en fin, más o menos, se referirá a 5 años que me tuvo muy preocupado, del 2006 al 2011. Una querella del fiscal de Lorca. Que eso, que generó muchas cosas, va a merecer un volumen, porque fue, bueno, un artículo mío, que yo decía que los fiscales no se preocupaban de la costa, de la corrupción en la costa,
Y este se cabreó. Bueno, se cabreó porque además yo decía que el fiscal de Lorca tenía que estar informado, que no podía alegar porque no se metía en esto, pero no se metía porque no le daba la gana. Y que tenía que estar informado, ya que su hija era la responsable del urbanismo en Águila. Y al día siguiente me lanzó no era querella, era demanda en defensa de su honor de funcionario. Y eso me tuvo en vilo porque perdí en Lorca, me ganó en Lorca, me ganó en Murcia y tuve que ir al Supremo para ganarle yo. Y en aquellos años, ya digo, años de Marina de Cope y tal y cual. Pero claro, yo con este tipo, el fiscal que vive todavía, ya se jubiló, pero claro, vive. Con este tipo yo tenía un asunto pendiente porque me procesó con el puerto deportivo en el año 80. Por unos líos que se crearon y me procesaron por calumnias e injurias, no por denuncias falsas. Bueno, una cosa, yo era muy novato, ¿no? Pero él actuó con muchísima saña, ¿no? Contra el ecologista, que era yo, no sé por qué. Bueno, luego lo he ido entendiendo mejor porque me tuve que preocupar, pensando en la defensa mía, pues me tuve que preocupar en estudiar la historia de este tipo, de su familia, de Lorca y tal y cual. Entonces pues me preparé para la defensa, pero ya digo que en el Supremo el tribunal pues dictó una sentencia en el año 2011, preciosa, muy doctrinal, muy tal. Claro que son pues cosas que te pasan de vez en cuando, una buena suerte, ¿no? El redactor, o sea, el ponente que se dice en términos jurídicos, era un tipo que yo conocía. Yo creo que no se acordaba de mí, ¿no? Pero bueno, yo sabía, me enteré cuando ya llegó la sentencia, que era de los progresistas, un tipo, digamos, de la parte socialista, que había sido del Tribunal Constitucional. Yo lo había conocido en un debate en la prensa precisamente sobre la ley de Costa del año 68, pero bueno, yo no había tenido ningún contacto con él ni nada. Pero en fin, un tipo, se llama Siol Ríos, un tipo de mucho prestigio, que redactó una sentencia preciosa que le decía al fiscal, oiga, pero es que no sabemos cómo está la costa, oiga, le decía, más o menos, ¿no? En otro lenguaje más fino, oiga, que en el salario de los fiscales se incluye la crítica. Y yo, oiga, hay que tener las espaldas más anchas. ¿Qué se cree usted? Y a los jueces igual. Son funcionarios, son dioses, bien, que se crean que son dioses, pero son funcionarios que cobran de nosotros y tienen que funcionar, tienen que hacer las cosas bien y no corromperse o no ser unos incompetentes, ¿no? Yo ya le perdí el miedo a jueces y fiscales y no me corto, y me gustaría que me demandaran de vez en cuando, porque sé que al final les voy a ganar. Eso de las querellas es que te quieren mucho. Entonces yo no he demandado a nadie nunca. Me han venido a mí, no mucho tampoco, yo creo que 3 cosas nada más a lo largo de tanto tiempo. Pero es mejor eso, que te ataquen a ti. No perder el tiempo en juicios, porque los juicios siempre se dicen, los procedimientos siempre se dice lo mismo, ¿no? Que buenos juicios tenga o algo así, como han dicho, es una maldición, ¿no? El ir a los tribunales es una maldición y efectivamente lo es. Y ya digo, de la justicia no hay que fiarse nunca. Decir que hay que creer en la justicia es una chorrada. Mira, Pedro, al hilo de lo que tú decías antes, de que hay que movilizarse más, hay que dar más la batalla, y ahora dice el refrán que el ataque es la mejor defensa, el primer ataque. No sé si está tanto este verano pasado lo del paseo fluvial en el Salto de Luceno. No le quería decir que viniera antes porque estaba en Tutana, pero vale. le daremos un paseo algún día sí. por esa cosa tan preciosa. Sí, la campaña municipal del partido gobernante era "Nos gusta Huillas", ¿recordáis? Nos gusta Huillas. Lo que más le molestó en esa manifestación es que Andrés, bueno, nosotros, pusimos "Alcaldesa, ¿no te gusta Huillas?". Entonces, eso es lo que más les molestó a ellos, que pusiéramos sin cartel la puerta del ayuntamiento con lo de "Alcaldesa, ¿no te gusta Huillas?". Recordándole. Claro, era el juego con el eslogan. Y eso le molestó muchísimo. Y le molesta que la gente se movilice. Porque cuando nosotros, lo de la macrogranja igual, casi nos compararon con los terroristas que saltaron en el ayuntamiento de Lorca. ¿Te acuerdas, Alfonso? Casi, somos los terroristas que se saltaron, porque nos opusimos a la granja. Entonces dice, claro. Así piensa el alcalde de Claro, Caravaca. con los clipos, dicen con los clipos que hacemos, pero si verdad que se saca un poco a los colores, pues
pues se ve más en evidencia. Solamente eso. Yo, al hilo de lo que decía Enrique, bueno, ya ha hablado. Yo no soy de Bulla, pero llevo aquí 4 años y medio viviendo. Es un pueblo de regambre agrícola, donde todo el mundo se conoce. Pedro, ¿hay alguna tienda que vendan varitas mágicas para poder movilizar a la gente en un pueblo así, agrícola? Y aunque no es de grandes explotaciones, hay como una defensa del terruño, a pesar de que los acuíferos están contaminados, los acuíferos están sobreexplotados, siguen aumentando la superficie regable. Y yo alucino, yo estoy en una comunidad de regantes, porque la casa de Conte tiene una parcela y le corresponde mediación. Yo voy allí a esa comunidad de regantes y he asistido a un mundo increíble, increíble de corrupto, donde se pide barbaridades que no voy a reproducir aquí porque seguro que alguien conoce, alguien de esa comunidad de regantes. ¿Cómo hacer en un pueblo donde todo el mundo se conoce, donde se tiene miedo a hablar un poco más alto para hacer ese ruido que dices tú que hay que hacer? Tiene varita como Eso te iba a decir, que te habías olvidado de la varita. Que te revale. Pero esto, más o menos, siempre ha sido así. Y esto, Los agricultores en Águila fue una punta contra la central nuclear. Aquí los no, agricultores pero no estaban pervertidos por la agricultura de ahora. Bueno, sí, Hace 50 años la agricultura no, era pero esto no distinta. es el Mar Menor, pero hay como una defensa de la agricultura, aunque no sean grandes propiedades, no sé lo que está pasando en Lorca, pero aquí parece ser que no se puede hablar de agricultura y de que están continuamente fumigando, labrando continuamente con gasóleo subvencionado. Parece que es que la tierra tiene que hacer harina. No se puede, aquí hay no sé si es Paco, el agricultor, bueno, que comercializa productos ecológicos, y hay una persona más que produce ecológicos, pero el resto de la gente, ¿qué se puede hacer en un pueblo así para movilizarlo? Yo estoy muy desencantado, la verdad. No sé qué hacer. Pues eso te pide una varita. Sin embargo, las cosas hay que hacerlas. Y estas guerras y estas batallas siempre han sido y serán cosa de poca gente y de un esfuerzo, digamos, desequilibrado. Mucho esfuerzo de parte de muy poca gente. Porque a la hora de la verdad acudirá más gente y se puede lograr in extremis, generalmente, cuando ya el problema está así como que aprieta mucho, o sea, está muy cercano y tal, entonces la gente responde por mera defensa propia o por mero interés y tal. El trabajo previo a eso tiene que ser es siempre ingrato y es cosa de pocos. Pero son los pocos los que han movido la historia, no las masas. Los pocos que han movido, que han conseguido masa, pero los pocos, es decir, la vanguardia que suena así como muy ampuloso y muy excesivo, pero la vanguardia es sencillamente la gente que piensa y que es responsable. Y esa gente con su prestigio, el prestigio sí se conoce en los pueblos. Y se corre la voz y se sabe quién tiene prestigio y quién es un catamañana. Y el que tiene prestigio, pues consigue por lo menos el buen ambiente personal o de su grupo. Y eso es en estos pueblos tan incultos. Toda nuestra tierra es muy inculta, en general, y políticamente más inculta todavía, ¿no? Es lo que tenemos. Pues ese prestigio de conocerte y de saber que lo que tú haces más o menos está encaminado al bien común, pues es el único valor capaz de que alguna cosa salga adelante, o de que se extienda la preocupación, o de que en un determinado momento pues funcione la opinión pública y se te llene la plaza, o un pleno, ¿sabes? Porque esos mecanismos, en sociología está suficientemente estudiado, esos mecanismos no obedecen a ninguna regla, es una ciencia, las ciencias sociales no son exactas, claro. Entonces, en cualquier momento surge o se dispara algún mecanismo que, digamos, personalmente te produce satisfacción porque es como recuperar el trabajo invertido durante años y contribuye a resolver el problema o a aliviarlo, ¿no? Con esto lo que te digo es que lo que te he dicho al principio, el trabajo siempre es ingrato.
y no puedes esperar ni reconocimiento ni premio, pero queda, pero consta, ¿no? Eso es como cuando con los alumnos tú les enseñas algo, quieres que te capten algo y te das cuenta de que pasan alegremente y tal y cual, pero ha quedado la semilla y un buen día te das cuenta de que hay un 5%, un 10% que sí, recogieron la semilla, fructificó y te los encuentran, te lo agradecen o en fin, o son líderes o algo así, ¿no? Siempre tiene su efecto benéfico el trabajo personal. Y de cara a la causa y a la gente que te rodea, es el prestigio personal. Que no te puedan criticar, bueno, te pueden criticar como lo que hablábamos antes de la octavilla y estas cosas, pero claro, son anécdotas de gentuza y de filibusteros y tal y cual. Las cosas serias permanecen. Y es todo lo que se puede hacer, porque efectivamente no hay forma de movilizar a la gente, ¿no? En el noroeste andamos desesperados porque tal. Y ya te he dicho antes, yo te he enunciado 3 o 4 apoyos en Águila, luego la familia más o menos distante del campo, que lo que esperaba era que trabajara yo, porque ellos no hacían nada, entre otras cosas porque no sabían qué hacer ni entendían de energía nuclear, ¿no? Pero, y en Lorca unos cuantos más, pero a la hora de recoger las firmas y tal y cual, pues éramos 8 o 10 para recoger los miles de firmas, pero es que eso es siempre así. Gracias. Y perdona, por lo tanto, que te he chafado la pregunta. No hay que desanimarse. Que te he chafado la pregunta. No, ya, yo he hecho una exposición, no he hecho ninguna pregunta. Bueno, lo que queda claro, por lo menos nosotros leyendo el libro de Pedro, y seguro que vosotros escuchándolo también, pues ayer Lalo me mandaba un WhatsApp muy emocionante que decía, cuando leo a Pedro me vuelvo mejor persona, tengo ganas todavía de hacer cosas, porque continuamente se te caen las ganas de hacer cosas y eso que tú dices, mantener el mínimo prestigio a nivel en un pueblo de tu familia y de tus amigos y tal, te cuesta personalmente un mundo. Y no vamos a profundizar en eso porque no tenemos tiempo. Pero es muy doloroso y muy, muy ingrato. Y algunas personas que estamos aquí pues lo sabemos, ¿no? Y no quiero que cerremos esto sin preguntarte qué sientes, ¿no? Cuando se escucha, porque últimamente, ¿no? Hablando de energía nuclear, yo lo viví en algunos plenos, cuando estaba el proceso de la luz tan caro y todo eso, había como una reivindicación de la energía nuclear como energía verde, como que nos va a hacer la isla energética autosuficiente en este país otra vez. Yo no sé si te ha llegado todo eso, pero en este país se está reivindicando otra vez la energía nuclear. Ya, pero ¿Qué piensas tú? Nada, sin eso fuerza ni nada. No hay ninguna posibilidad de que fructifique ningún proyecto. En España, de luego, no, porque la historia está muy presente. Y hay mucha gente que está con estas cosas actualizadas, sobre todo lo de impedir que se prolongue la vida útil de las centrales o con el tema de los residuos que sigue sin resolverse y porque es un asunto muy feo que a nadie gusta la energía nuclear y sin necesidad de hablar de la bomba y todas esas cosas, ¿no? Y en España sobre todo hay una tradición que yo conozco bien, está viva, ¿no? Entonces, ¿y quién ha hablado en España de energía nuclear? No, se habla de prolongar las centrales con modificaciones e inversiones en mejoras y tal, pero ¿quién ha hablado? ¿Quién ha lanzado la idea? Ahora mismo no sé, alguien sí, pero ni siquiera las empresas eléctricas. Las empresas eléctricas han llegado a la conclusión de que no les interesa insistir en la nuclear, que les interesa insistir en el viento y en la fotovoltaica, pues porque lo han conseguido. Durante muchos años han combatido en las energías renovables, decían que esas no tenían futuro, y que no había forma, que no había tecnología y que no sé qué, hasta que ellos han decidido que sí. Pero esa es la historia de la tecnología y del capitalismo, que hay sustituciones y renovación por el capitalismo, que siempre hay alguien que dice, esta crisis acaba con el capitalismo, pero no tiene ni puta idea. El capitalismo se renueva, se supera, se mejora y sigue su marcha triunfal. ¿Pero quién se atreve a decir que el capitalismo está tocado por la crisis del 2008, por la pandemia o por la guerra de no sé qué? El capitalismo saca jugo a todo y se adapta. Entonces el capitalismo se fija ahora sobre todo y se concentra en las energías renovables, en todos los países. Y no quieren aventuras nucleares ni nada de eso. Macron muy tonto. Macron sí ha dicho que hay que volver a no sé qué, y él tiene 50 centrales nucleares, porque ahí el movimiento ecologista no funcionó, el movimiento antinuclear no funcionó.
Solamente hubo, de todo el programa tremendo que venía de Giscard y de Mitterrand, todo lo que sufrió ese plan nuclear fue una central que se había comprometido Mitterrand en la campaña suya. Él accedió a la presidencia en el 81. Bueno, pues en su programa se comprometió a eliminar un proyecto, uno. No sé si la central de Golfech está en el Garona, cuando llega a Burdeos, o bueno, en fin, una, y tiene 50. O sea, ahí no ha funcionado eso. Pues no sé por qué, no me interesó. No me interesó. En algún momento alguien dijo, sí, porque los franceses, como tienen una tecnología propia, no, que no es la norteamericana, pues se sienten como muy tal. Y como además son franceses y piensan siempre en la grandeur y en no sé qué, y en la autonomía tecnológica y política y tal, pues bueno, pues son franceses. Pero no, el movimiento ecologista allí no funcionó. Bueno, pues Macron, que es demasiado joven y que no se acuerda de nada de esto, pues sí, ha dicho que hay que volver a la energía nuclear, no sé qué. Y la tonta del bote, nuestra mujer, la que hemos mandado a Bruselas, la Nadia... Sí, no conocía a su padre, que era un capitoste importante del primer PSOE de Felipe, ¿no? Bueno, pues ha llegado y no se le ocurre otra cosa que decir que va a estimular las inversiones, como ahora controla el Banco de Inversión Europeo, las inversiones en energía nuclear. O sea, ha oído algo y sin encomendarse a Dios ni al diablo, ha dicho, sí, la energía nuclear y tal, pero tía, pero ¿por qué no piensas las cosas o preguntas a alguien, ¿no? Cosas así, pero eso son tonterías. Las inversiones nucleares son muy aventuradas, la historia lo demuestra. Una central se preveía para 4 años y duraba 8, con lo cual se venían abajo los cálculos financieros de rentabilidad y tal. Y así ha sucedido con todas. La última de las españolas, la de Trillo 1, se aprobó antes que esta, o sea, venía ya de atrás, del año 73, y entró en funcionamiento en el 88. 15 años de procedimiento, de proceso, de no sé qué, de crédito, de renovar, de no sé qué, de modificar el proyecto que ya no vale porque no sé qué, porque no sé cuándo. Eso es ruinoso. Claro, luego los costes variables son muy bajos, los fijos son lo tremendo, ¿no? Los variables, pues no, por la tecnología y porque es así, ¿no? El carbón o el petróleo tiene costes variables más altos, pero la energía nuclear más bajos, ¿no? Pero claro, repercute toda la vida en la inversión gigantesca. Y en cuanto tienes un problema o una parada no prevista, se te viene abajo también los cálculos. La segunda nuestra, la de Vandellós, que entró en funcionamiento en el año 70, se descojonó en el año 87 por un incendio. No era un problema radiactivo, ¿no? ni tecnológico nuclear, un incendio y tal, se corrió y tal, y hubo que pararla y echaron cuenta y dijeron, nos trae cuenta cerrarla, más que arreglarla. Entonces ha funcionado 17 años. Ya me dirás tú el balance financiero de esa central, absolutamente ruinoso. No, porque entrará capital público, me refiero, siempre viene a rescate. Ese tipo de energía está muy subvencionada también. Bueno, están subvencionadas indirectamente. Están subvencionadas primero porque no se les cobra el seguro de riesgo, digamos, de ante accidente. Ellos no pagan lo que debieran, teniendo en cuenta la envergadura de una que pueden adquirir determinados accidentes. Entonces se niegan a subir, no quieren admitir que suba la póliza, digamos, que se le exige. Y luego, pues no quieren invertir en seguridad. La de Garoña, que era la tercera, que era de la misma tecnología que Fukushima, dijeron, hay que adaptarla, hay que mejorarla, hay que no sé qué. Y dijeron, no nos trae cuenta, la cerramos. Y dijo el ministerio, no la vais a cerrar, vais a funcionar. Y ellos dijeron, la cerramos. Y la cerramos. Bueno, Pedro, cortamos aquí, de verdad si os interesa el tema, pues comprarle el libro, sobre la presentación del libro. El libro es que lo he pagado yo, por lo tanto... Que encima no se lo ha pagado en Lo exclusivo. tengo que recuperar para seguir con lo del año que viene. Esa es nuestra contribución a esta obra.